Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias porque estamos reunidos el día de hoy, porque podemos abrir tu palabra. Te agradecemos por estos meses en los cuales hemos estado leyendo este libro, Padre, de Hebreos. Te rogamos que el día de hoy hables a nuestros corazones, Dios. Amén. Vamos a estar en el capítulo 3, hermanos. Hoy estamos terminando el libro de Hebreos. Y estaba escuchando el relato, alguna vez lo compartí, pero hoy se me hizo interesante volver a recordarlo, de un empresario norteamericano bastante conocido, y que no solamente era conocido por su habilidad en los negocios, sino por su gusto bastante selectivo por algunas piezas de arte en particular, repartir. Pero es que le gustaba mucho el arte, ¿no? Entonces se había vuelto un acaparador de arte, tenía muchísimas piezas de arte. Entonces llegaron uno de sus amigos, un grupo de sus amigos en una comida, y empezaron a hablar de una escultura en particular. Y él, la verdad, quedó muy interesado. Le enseñaron fotografías y se interesó mucho más. Entonces reunió a un grupo de sus colaboradores y les dijo: tienen tanto presupuesto, busquen, encuentren y compren esta obra de arte, la tengo que tener. Y pasaron los meses, primero los días, los meses. El chiste es que no encontraban la obra de arte, y él se impacientaba cada vez más porque realmente la quería. Después de 8 meses, llega uno de sus colaboradores y le dice: la encontramos. Y él estaba súper emocionado. ¿Qué onda? ¿Dónde estaba? ¿Dónde la encontraron? La tenías en una de tus bodegas. La había tenido todo ese tiempo. Él buscaba y compraba tanto arte que ya lo tenía y lo había guardado ahí y se había olvidado de ella. Y creo que en cierta manera sí podemos llegar a ser, o en eso nos convertimos los cristianos, que vamos de reunión en reunión, de estudio en estudio, de conferencia en conferencia, de congreso en congreso, pero que nuestras vidas no han cambiado nada. Vamos adquiriendo, vamos acumulando todo el conocimiento y nos vamos haciendo expertos. Tenemos diplomas en nuestra casa, tenemos los gafetes de los congresos, tenemos hasta los recuerditos que nos robamos de las mesas, pero nuestra vida no ha cambiado nada. Y la palabra describe a ese tipo de hombre, a ese tipo de mujer, como aquel que va a un espejo, ve su reflejo, lo considera, pero se da la vuelta y se olvida. Porque ese es el propósito de la palabra, que seamos transformados. Ahora, hemos leído todo el libro de Hebreos y vimos que los últimos 3 capítulos tenían que ver con las 3 virtudes que menciona el libro de Corintios: fe, capítulo 11, esperanza, capítulo 12, y amor, el capítulo 13. Y Corintios dice: y el amor es el mayor de ellos. Este capítulo habla de cosas sumamente prácticas. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo los animaría a que no se queden con algo más que hacer en su lista, porque ahorita, por ejemplo, que cantábamos, ¿no? Cuando entremos a su presencia, ese día que seamos llamados, y cuando entremos a su presencia y seamos cautivados por Él, por lo que vemos, por lo que escuchamos, creo que muchos vamos a decir: esto ya lo había escuchado, esto ya lo había experimentado y desperdicié tiempo, porque su presencia está desde el día de hoy con nosotros. Y muchos de nosotros aspiramos a un día, pero dice la palabra que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti desde ahorita. Y muchos viven su vida sin disfrutar, con muchas cosas que hacer, con muchos puntos por aplicar, pero no están disfrutando de su vida con el Señor. No se trata de algo más por hacer, sino que aprendas a disfrutar y a caminar en lo que ya conoces. Hay momento y hay tiempo para seguir creciendo, pero necesitamos vivir hoy a nuestro Señor. Capítulo 13, versículo 1. ¿Lo puede leer alguien? No impidan juntarse, no impidan tener comunión, no impidas que se acerquen. Esto es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Con todo lo que vimos, la primera cosa que tienes que recordar, porque ¿qué es lo que había pasado? Muchos estaban con esa tendencia de decir: nosotros somos más espirituales porque tenemos nuestro shofar y decimos Yeshua, y otros tantos decían: no, es que no inventes, tú estás en las cosas de la ley, yo estoy en las cosas de la gracia. Y por lo tanto en muchos creyentes podía surgir esa tendencia de decir: nosotros somos mejores y no nos vamos a juntar con los
pobres espiritualmente. Y el autor de Hebreos dice, hey, recuerda, permanezca el amor fraternal. ¿Qué es lo que sucede? Muchos el día de hoy dicen, es que nosotros, los creyentes somos nosotros, la congregación es esta. Allá hay una, pero pues esos son como, mejor ni les hablen. Permanezca el amor fraternal. Muchos pastores, muchas iglesias tienen miedo de que sus congregantes, es ridículo, pero tienen miedo de que sus congregantes formen relaciones. ¿Quién sabe qué estarán diciendo? ¿Quién sabe qué estarán tramando? De seguro están en chisme, de seguro están hablando de mí. Y eso lo describe Timoteo como malas sospechas. Y Timoteo dice que las malas sospechas son un fruto de la carne. La iglesia debe de buscar, fomentar el amor fraternal, la convivencia. Ahora, para los que les gusta, parece que decimos en nombre de Jesús amén y es como listos fuera y corren a los autos y se van. No es crítica, pero busquemos tener tiempo juntos. Y es que dicen, es que son repayasos. Pues sí, pero igual necesitamos que también te vuelvas payaso, ¿no? Que juntos convivamos. Dice la palabra, permanezca el amor fraternal. Debe de ser algo que debemos de buscar entre nosotros. Algo en lo que debemos de permanecer. Ese amor de hermanos, ese cariño, y debemos de fomentarlo. No sé si te has puesto, ya lo he dicho muchas veces, pero no sé si te has puesto a ver que en qué locaciones generalmente sucedían los sermones de Cristo. Es decir, en Israel. En la playa, muchos de ellos relajados, disfrutando, estando ahí. ¿Cómo sucedió el discipulado? En la convivencia. Espero que ninguno de ustedes tenga la idea de que Jesús llamaba a sus discípulos a un seminario y entraban a unas sillitas, ponían su mesa de café. Era algo natural, era algo diario, algo que sucedía en la cotidianidad, lo cotidiano. Y esa es la forma en la que quiere encontrarnos nuestro Señor Jesucristo y es la forma en la que debemos de buscar estar entre nosotros. La enseñanza, el discipulado con nuestro Señor es constante en lo diario y la convivencia, dice, es pues, en lo cotidiano, en lo diario. Después nos dice, oigan, también tengo que decirles algo. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces primero dice, no se olviden del amor fraternal y después dice, y no se olviden de la hospitalidad. Estaba leyendo un estudio que hicieron un grupo de sociólogos en colaboración con algunos arquitectos y describían cómo a partir de los años 80, de los 75 a 80, gran parte de la demanda de diseños arquitectónicos en el hogar cambió las proporciones de las habitaciones de una forma interesante. Antes, gran parte del tamaño se le daba mucho espacio a la sala de estar, al recibidor, al comedor. Y generalmente, no todos, pero generalmente habitaciones eran un tamaño promedio, baños eran un tamaño pues promedio. Pero se le daba gran proporción a estos lugares en los que eran para recibir personas. Llegan los 80s cuando ahora todo tiene que ver con mi satisfacción, con perseguir tus metas y todo eso. Incluso la arquitectura cambió a baños más grandes, habitaciones más grandes, salas pequeñas, comedores pequeños. No fue culpa de Geo, sino fue algo que producto de este deseo, buscar lo mío, tiempo para mí, lo personal. No quiere decir que eso tenga algo de malo, pero la palabra nos recuerda algo. No te olvides de la hospitalidad, no te olvides de abrir, no solamente, y eso que tiene que quedarnos claro, no se trata de invitar a alguien a comer a tu casa únicamente, no quiere decir que no, porque la hospitalidad no es una acción únicamente física, sino es resultado de una actitud en el corazón. La hospitalidad es algo que sucede en nuestro corazón. Por lo tanto, abrimos nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra casa para los demás. Es decir, Corintios capítulo 13, el amor no busca lo suyo, tampoco busca lo de los demás, sino busca a los demás.
no utiliza su ministerio, o más bien no utiliza a los demás para edificar su ministerio, sino su ministerio para edificar a los demás. Y dice, primero, permanezca el amor fraternal y no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y Jesucristo, hablando con sus discípulos, cuando los envía, les dice que aquellos que hospedan a un evangelista, recompensa de evangelista tiene. Alguien que hospeda a un profeta, recompensa de profeta tiene. Pero también dice, me viste hambriento y me diste de comer, me viste desnudo y me vestiste. Y los discípulos, ¿cuándo te vimos? Todo eso ya no lo sabemos. Dice, por cuanto lo hicieron a ellos, lo hicieron a mí. Entonces, cuando leemos este versículo, algunos a lo mejor estemos pensando en aquellos seres con alitas y su aureola y el vestido blanco, pero creo que aquí lo que tendríamos que preguntarnos es, o lo que tendríamos que recordar es lo que habla Colosenses. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Ahorita va a ir a un tema acerca del contentamiento y me gustaría llegar a ese para poder regresar a esto. Vamos a continuar. Acordaos, versículo 3, de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Primero, no se olviden del amor fraternal. Segundo, abran su corazón, su casa, sus posesiones hacia los demás. Tercero, no se olviden de los que están en esta condición, dice presos. Te apuesto que lo primero que piensas es de los que están en la cárcel. Pero hay 3 tipos de presos. Los físicos, que están en la cárcel. Los espirituales, que están en el mundo. Y los terceros son los que nosotros hemos hecho presos a través de las emociones. ¿A qué me refiero? No es un rollo raro. Pero cuando alguien... Vamos a Isaías 40 y 50, vamos a ver. 58. En este capítulo que habla acerca del verdadero ayuno, este capítulo habla acerca de someter tu carne a él. En este capítulo que habla acerca del ayuno, interesantemente dice que el ayuno no es dejar de comer y poner tu carita de triste. Dice que el verdadero ayuno, versículo 5, el ayuno que él escogió. Dice, el tal ayuno es tal el ayuno que yo escogí, que el día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza, llamaré esto ayuno y de agradable a Jehová. No es más bien el ayuno que yo escogí. ¿No puedes seguir leyendo a alguien el versículo 6? Y entonces nos está hablando de algo que nosotros tenemos que hacer para someter nuestra carne a Dios. Hay personas a las que hemos dañado y hay personas a las que nos han dañado. Y hay personas que por lo que hemos hecho viven en esa esclavitud de nosotros. De su recuerdo y de su pensamiento no pueden sacarnos. Y de lo que está hablando también aquí es, ¿quieres someter tu carne a Dios? Libera. ¿Cómo? Arregla las cosas. Soluciona las cosas. Pide perdón si es necesario. Bueno, no si es necesario. Pide perdón, pero restituye. Pero también está la otra parte. Y a veces en el matrimonio, ahorita en la mañana hablábamos de matrimonio, eso es bastante común. Que alguien la regó y el otro está, pues la verdad sigo enojado, no sé si, mejor hoy no me hables, sigo enojado. Y a veces traemos a nuestro esposo, a nuestra esposa con esta onda. Ahí, cautivos como, pues, y dice, libera. Tienes que dejar libre a aquellos que en su corazón de alguna forma están atados a ti. Esto es una forma de vivir preso que toma bastante tiempo para poder ser libre y que si nosotros podemos participar sería bueno. Los presos espirituales, aquellos que viven en pecado, y dice aquí, no te olvides de ellos. ¿Cómo? Ve y compárteles. Todo este rollo que vimos del sumo sacerdote, de una mejor promesa, de un mejor templo, de una mejor redención, de un mejor pacto, ¿para qué te sirve si no vas y lo compartes? ¿Qué chiste tiene volverte todo un maestro de la ley si no lo compartes? ¿Qué chiste tiene que diezmes como los fariseos del eneldo, el comino, la menta, pero que no sepas qué es misericordia? Sacrificio dice no quise,
Aprendan lo que quiere decir misericordia. No te olvides de los presos. Y dice, vive como si estuvieras preso juntamente con ellos. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Aquellos que ya sea por su prisión viven maltratados, o aquellos que por su ser maltratados viven como presos. Y nos dice, experimenta misericordia. ¿Por qué? Porque Cristo la experimentó. Porque ese es el amor de Cristo. Ahora, muchos podríamos decir, y bueno, ¿y quién se acuerda de mí? Que también sufro. Porque hoy en la mañana me cortaron el internet. Es que la palabra de Dios te está diciendo aquí, Corintios capítulo 13, el amor no busca lo suyo. Y necesitamos saber y entender que hemos sido rescatados, que hemos sido transformados, que hemos sido hechos salvos. Y que hay personas que aún no lo saben, que hay personas que viven en esa prisión, que viven en ese dolor. Y dice como que también vosotros estáis en el cuerpo. Versículo 4, lo puede leer alguien. El conocer a Dios te debe llevar, el que entender que tienes un Redentor, un Salvador, todo lo que vimos, te debe llevar a buscar la sana, la hermosa convivencia con los demás. Te debe de llevar a abrir tu corazón, a abrir tu casa, tus posesiones a los demás. Te debe de ayudar o te debe de llevar estos pasos de fe a poder pensar en las necesidades de los demás. Pero también a que, como nos dice el libro de Romanos 12, no te conformes al modelo y al diseño del matrimonio que el mundo tiene, sino Romanos capítulo 8, recuerda que fuiste predestinado a ser hecho a la imagen de Cristo. Y por lo tanto, el matrimonio entre nosotros debe de ser llevado, considerado de una forma honrosa. ¿Qué se refiere de una manera honrosa? Que le dé honor a Dios. Que a través de la relación con nuestra pareja, a través de la relación en familia, honremos a Dios como lo llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque el matrimonio es eso, lo veíamos en la mañana. Es la descripción del amor que Cristo le tuvo a la iglesia y que de la iglesia a Cristo. Y si tú no estás modelando eso de la manera adecuada, no estás siendo honroso. Y dice, sea honroso en todos el matrimonio. ¿Y qué pasa si no lo he hecho? Hazlo. Pero, ¿qué pasa con todo lo que ya ocasioné? Pídele a Dios, pedid, buscad y hallaréis. Si Dios no los está diciendo el día de hoy es porque hay oportunidad. Decía Jesús, para el hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y Él puede transformar, Él puede cambiar, Él puede solucionar. Para Dios no hay nada imposible. Entonces dice, honroso sea en todos el matrimonio. ¿Y qué pasa si yo no lo hago o no quiero hacerlo? No has entendido quién es Cristo. No has entendido quién es tu Señor. Me preguntaban en el Oriente, una persona decía, ¿y qué pasa con aquellos que son cristianos y andan viviendo con el mundo? No son cristianos. Fácil, sencillo, no lo son. No lo son porque si lo fueran, no lo harían. Entonces necesitamos volvernos a Cristo. Y dice, honroso sea en todos el matrimonio. Y después dice, y el hecho sin mancilla. Y obviamente, si quieres saber más de esto, vamos a estar hablando la próxima semana a las 10 de la mañana acerca de esto. En este estudio que estamos teniendo del matrimonio, está hablando de las relaciones en pareja. Y nos describe dos cosas importantes. Y hoy, nos vamos a limitar a eso. Primera de Corintios capítulo 7 habla y dice que debe de existir permanente, frecuentemente, entre pareja las relaciones sexuales. Son importantes, de suma importancia. ¿Por qué? Porque lo que nos describe el libro de Génesis dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, dice, se unirá a su mujer, ¿y después qué? Entonces el unirse a su mujer, ¿qué produce? Unidad. Y muchas veces dicen, si tuviéramos a lo mejor más relaciones, entonces estaríamos unidos. No, perdón, al revés. Dicen, si estuviéramos más unidos, entonces podríamos tener relaciones. Si nosotros nos sintiéramos más como, entonces podríamos tener relaciones. Pero la palabra dice, no, es lo contrario. Parte de la unidad la produce esto que Dios estableció, las relaciones. La próxima semana vamos a andar en esto. Ahora, esto es para el matrimonio, porque podrá haber jóvenes que digan así, pues ya viste, el pastor dijo que haya relaciones y va a haber unidad, entonces es en el matrimonio. Porque, ¿qué es lo que sucede fuera del matrimonio? Vamos a leerlo, Proverbios. Vamos a Proverbios 6:32, para que no lo
usemos de contexto. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Dice que los que cometen adulterio son faltos de entendimiento, son necios, son ignorantes. Y después dice, ¿qué dice? Corrompe su alma el que tal hace. ¿Qué sigue del versículo 33? Heridas y vergüenza hallará. Y después, ¿qué dice? Y su afrenta nunca será borrada. Trae consecuencias enormes, enormes. Dentro del matrimonio no solo es bueno, sino que Dios lo espera, lo fomenta, lo pide, lo requiere de la pareja. Fuera del matrimonio solamente describe algo, necedad. ¿Y qué más? Y te dice, estás atentando contra tu alma, estás destruyendo tu alma, porque es verdad. Y lo describe así la palabra, que cuando alguien se une sexualmente con otra persona, se hacen uno. Y cuando vas y lo haces con otra persona, eres parte de eso, tienes parte de ese, parte del otro, parte de ella, parte... Y entonces se vuelve una colección de pedazos de alma, de corazón de muchas personas. Y que tarde o temprano, por eso menciona aquí que hay consecuencias que persisten. Cuando tú puedes ser que te arrepientas o que puede ser que no te arrepientas, pero si te arrepientes, va a haber eso cuando llegas con tu pareja y bueno, ¿y qué pasaba con la otra persona? ¿Y qué sucedía? Y entonces hay consecuencias que cargas, consecuencias que traes. Y que aquí nos dice, ¿y la vergüenza? Vas a encontrar vergüenza, vas a encontrar dolor. Y este tipo de afrenta nunca será borrada. Ahora, hay circunstancias en las parejas cuando hay infidelidad y que el que fue infiel o la que fue infiel le dicen a su pareja, es que siempre me lo estás recordando. Y por supuesto tenemos que perdonar, pero tienes que ver lo que dice la palabra. Ese tipo de cosas no se desaparecen por sí solas. Son heridas con las que uno tendrá que luchar y que tienes que hacerte responsable de lo que hiciste y que lo vas a tener que llevar, porque si su afrenta nunca será borrada. ¿Quiere decir eso que Dios no perdona? Por supuesto que no, porque Dios dice que Él perdona y que Él olvida nuestros pecados, pero aquí no está diciendo que no la olvide Dios, está hablando de los que rodean. ¿Por qué? Porque el enemigo es experto en recordarle a ti y a los demás lo que has hecho. De hecho, esa es su tarea, presentarse o ir delante de Dios y decir, mira lo que hizo, mira lo que es. ¿Y qué tenemos? Un intercesor que dice, yo lo pagué por eso también pagué. Dios decide olvidar, borrar nuestra culpa. Dice que el acta de decretos que estaba en nuestra contra fue borrada, pero la sociedad, las personas lo van a recordar y tenemos que lidiar con eso. Ahora, por eso nos dice que tu matrimonio dé gloria a Dios, que tus relaciones den gloria a Dios. Si estás en camino al matrimonio, ten cuidado, glorifica a Dios con tus relaciones. Y dice, y el hecho sin mancilla, vuelvo a repetir, dentro del matrimonio, relaciones sexuales constantes, en el ámbito del matrimonio. No hay matrimonio, apártate, ¿por qué? Tiene grandes consecuencias. Porque aquí dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros, no es a los que se hayan arrepentido, sino a los que vivan y decidan y digan, yo voy a vivir así y Dios me tiene que aceptar. Dice, no, Dios va a tener que tratar con ellos. Versículo 5. ¿Lo puede leer alguien? De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hay más, pero en general, de los matrimonios que en los últimos meses hemos atendido en consejería, hay dos circunstancias que hemos visto constantemente: falta de contentamiento e irresponsabilidad espiritual. Generalmente, no en todos, pero esposa sin contentamiento y esposo sin hacer lo que le corresponde. Lo hemos visto muchísimo, mucho lo hemos visto. Ahora, quiero que podamos pensar en lo siguiente. Esto es algo que me gustaría que pudieras poner mucha atención. ¿Has escuchado el dicho, más es mejor? ¿Sí? Bueno, si no lo has escuchado, aunque no lo hayas escuchado, de alguna forma la sociedad del día de hoy vive por eso. Tenemos estos conceptos: emprendedor,
Otro sinónimo de emprendedor. Pues no sé, alguien que un triunfador o... Estamos como sociedad o se nos ha impreso la insaciable búsqueda de ser mejores. Un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor auto. Y sé que ya muchos de sus corazones están saltando. Más estudios, siempre mejor. Ahora, quiero que te puedas preguntar en eso, porque muchos dicen, bueno, es que ¿qué tiene de malo? No debemos ser conformistas, porque Dios quiere que seamos excelentes y tenemos todo este juego de palabras. Deja de preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué tienes que buscar algo más? En serio, quiero que lo puedas preguntar y que puedas contestar, ¿por qué? ¿Por qué un mejor auto? ¿Por qué? Y a lo mejor contestamos, ¿y por qué no? Pero tenemos que ser capaces de responder, ¿por qué quiero algo? ¿Por qué dentro de mí se ha creado esa necesidad? Estaba leyendo estas estadísticas y esto lo leí en la mañana, se me hizo muy interesante. En 1950, cuando la vida era un poco menos compleja como la es el día de hoy, con menos servicios, con menos cosas, 1950, el porcentaje de personas con depresión en los Estados Unidos era de 1%. Para el año del 2024, el porcentaje en Estados Unidos subió al 18%, mas no es necesariamente mejor en calidad de vida. El día de hoy hay más cosas, más productos, más tecnología y las personas son menos felices. Hay más oportunidades. Ahora, esta gráfica es muy parecida en México. En los 50 no se tenía conocimiento de la depresión, pero en México está alrededor del 16.5% de la población en general. Ahora, interesantemente, la tasa de suicidios en México es bueno, creo que es una cifra conservadora, pero es de 60,000 personas al año. De 60,000 personas al año, las estadísticas dicen que cerca del 80% de estas personas tenían un nivel socioeconómico alto. No siempre tener más produce una vida mejor. Y están las estadísticas que ahí están. El día de hoy que hay mejores cosas y más oportunidades, las personas no necesariamente son más felices. ¿Qué ha pasado en contraste? Que nos hemos encargado, no obviamente no individual, pero como sociedad, de sacar a Dios del arte, de la educación, de los centros de trabajo y de nuestras casas. Y eso sí es una razón del por qué podamos experimentar menos satisfacción, menos plenitud. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestros ojos en más del mundo y en menos de Dios. Cuando nos dice la palabra, sean vuestras costumbres sin avaricia, está hablando de un conjunto de actitudes, de prácticas que hacen el todo del hombre, que nos conducen a la avaricia. ¿Cuáles son esas costumbres? Creo que podríamos hablar de muchas, pero te mencioné hace tiempo de este programa creo que es de Discovery, de acaparadores extremos o acumuladores extremos. Y la pregunta es, bueno, ¿necesitas un oso más? ¿Necesitas unos zapatos más? Y yo, sí, lo necesito. ¿Por qué? Lo necesito. Y hay muchas cosas el día de hoy que tú estás en búsqueda de algo mal y puedes decir, es que no tiene nada de malo. Hay muchas cosas que no tienen nada de malo, pero pregúntate por qué, ¿de dónde proviene esa necesidad? Recuerda lo que Pablo decía, todo me es lícito, pero no necesariamente me conviene, no necesariamente aporta algo, probablemente económicamente, probablemente en una satisfacción social, pero no delante de Dios. Y el problema es que desde este momento, el autor de Hebreos, el Espíritu Santo, Dios, veía algo que estaba sucediendo en la sociedad. Estaban en búsqueda de más. Pero la pregunta sigue, ¿por qué? Ahora podría decir, bueno, entonces buscar más con Dios está malo. Estamos hablando de avaricia, estamos hablando del mundo, estamos hablando de lo que hay en este mundo, no de algo con Dios. Pero quiero que veas lo siguiente. Dice, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Con lo que tenéis cuándo? Y he encontrado que muchos han basado su felicidad en lo que van a tener en el día que les paguen el aguinaldo, en mañana, en lo que voy a construir, en lo que voy a lograr, en la persona que me voy a convertir. Eso va a ser, ese día voy a ser feliz. Por eso te decía hace un momento que vamos a entrar posiblemente algunos de nosotros a la presencia de Dios. Ese día ahí, seguramente y probable,
completamente nos va a sorprender. Pero algo en nosotros va a decir, esto ya lo había experimentado. Y perdí 50 años de mi vida buscando otra cosa, aspirando a algo en el futuro cuando ya lo podía disfrutar. Dios nos dice, disfruten lo que tienen ahora. Todo nos ha pasado, ¿no? Y a lo mejor es un ejemplo muy tonto, pero yo padezco así de alergias o padecía, ahorita gracias a Dios no me han dado. Pero digo, ahorita que todo el mundo anda mocoso y con tos, ¿no te pasa que cuando se te destapa la nariz dices, ay, qué bonito es respirar? O sea, como, pues hasta te relaja poder respirar bien. Pero cuando andas con tus mocos, y los hermanos allá me dicen, sí, cuando estás enfermo, valoras ese tipo de cosas. Hablábamos mi esposa y yo cuando ya salimos negativos de eso, que ya no estábamos enfermos y todo eso, y fuimos a caminar a la plaza. No compramos nada, no compramos un refresco, simplemente caminamos y dijimos, qué bonito es nada más estar aquí. O sea, qué bonito es el hecho de estar juntos y disfrutar. El primer día que volvimos a venir a la iglesia, qué padre es, aunque no hables con nadie, simplemente disfrutar de la presencia de Dios, saber que estamos aquí juntos. Y son ese tipo de cosas, queridos hermanos, en las que la carrera en la que hemos sido introducidos en esta sociedad nos privan de ver lo que ya tenemos, porque estamos nuestros ojos en lo que nos gustaría tener. Y aquí nos recuerda al principio, no olvides de la hospitalidad. Pero es que está cochina mi casa y pues no tengo sillones bonitos, mis cojines. Hermano, tienes casa para abrirle a alguien. ¿Tienes un taco con sal para ofrecer? Compártelo y eso te va a dar satisfacción. Que otros puedan ser bendecidos por lo que a lo mejor a tus ojos no es bendición, pero sin duda es bendición porque otros no lo tienen. Cuando habla de hospitalidad, estás dando por hecho que al que vas a recibir en ese momento carece de hogar, carece de algo que tú puedes brindar. Y es el recordatorio de, hey, yo te he bendecido con algo. No solamente dice de la hospitalidad, sino dice a los que están presos. Yo he sido liberado, soy libre. Y a veces voluntariamente nos ponemos en opresión. Nos metemos en deudas, nos metemos en insatisfacción. Nos ponemos a ver cómo nuestro esposo no sabe de carpintería, no sabe de plomería, no hace esto. Y el esposo que yo vi en Pinterest hace de todas esas cosas, muebles bien bonitos. Y el mío no. Y es que hablábamos también en la reunión de matrimonios, hemos idealizado muchas cosas, olvidando la simplicidad y lo hermoso de, pues, lo que es la relación que nosotros vivimos, lo hermoso. ¿Por qué? Porque en serio he escuchado esto de hermanas y a veces también de hermanos, ¿no? Pero primero voy a empezar con las hermanas, pues para que se les baje el Día de la Mujer. No. Porque dicen, miren, mi esposo tiene que trabajar, pero también estar conmigo. Tiene que servir en la iglesia, pero no olvidarse de mí. Tiene que tener dinero, pero venir a cumplir su función de sacerdote en la casa. No se puede todo. Siempre hay un costo. Y a veces los hombres quieren que su esposa eduque a los niños y esté en tacones y con el vestido sin arrugar, sin mocos. Y dices, no se puede. Quieren que sea profesionista, pero que también sea hogareña. Quiere que sea divertida, pero que también... Somos seres humanos. Y tenemos que entender que todo tiene costos, todo tiene sacrificios. Y nos hemos olvidado de lo que tenemos hoy. Porque hemos puesto nuestros ojos en lo que el mundo ofrece. Y que en gran parte de las ocasiones no es real. Y que te lleva a vivir una vida sin satisfacción. Y entonces deshonrar el matrimonio, caer en un lecho contaminado, volverte fornicario porque nunca estás satisfecho con la pareja que tienes, adúltero porque reniegas por lo que Dios te dio, y entonces te vuelves avaro porque nunca estás satisfecho con lo que tienes, siempre estás en búsqueda de más, nunca hay contentamiento porque has olvidado, yo nunca te desampararé, siempre voy a estar contigo. Esa es la vida del creyente, Dios está con nosotros. Algunos podrán seguir diciendo, bueno, es que eso podría sonar conformista. No, lo que Dios está diciendo no es que no puedas comprar algo, sino que la razón no sea simplemente por tener algo más. Porque ahorita te pregunta, ¿cuál es la razón? Y en muchos simplemente se reduce a, o porque quiero tener más, o porque no quiero que piensen que no puedo. Y entonces buscan impresionar a alguien. Toda su vida es impresionar y pues satisfacer o tapar esas carencias. Pero Dios dice, hey, yo estoy aquí contigo.
Qué triste es que nosotros, a lo mejor podamos decirle, no me gusta mi carro, no me gusta la comida, no me gusta, pero que voltees a Dios y decir, no eres suficiente, eso es algo bastante grave. Eso es algo, y eso se reduce este punto. Dios dice, yo nunca te dejaré, nunca te he desamparado. Podemos llegar a decir, echarle en cara a nuestro esposo o a nuestra esposa, es que lo que me has dado no es suficiente, pero cuidado con eso, porque también le estás diciendo a Dios, y a ti también te digo que lo que tengo no me satisface. Y no reconoces y no entiendes que lo que tienes es exactamente lo que Dios te quiso dar en ese momento. Porque si Él hubiera querido darte otra cosa, lo hubiera hecho. Pero Él está reteniendo porque dice, quiero que hoy aprendas que esto es lo que yo quiero darte. Dice, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Mi esperanza está en Él. Versículo 7. Acordaos. ¿Qué quiere decir acordaos? No te olvides, ama, de vuestros pastores. Y como en algunas ocasiones hemos mencionado, aquí la palabra pastores no es la palabra necesariamente pastores. Son aquellos que han tenido cierta responsabilidad sobre ti, incluyendo todo. Puede ser padres, puede ser pastores, pueden ser hermanos que te condujeron a la fe, alguien que tuvo responsabilidad sobre ti. No te olvides de los que estuvieron antes de ti, los que te guiaron, los que te cuidaron. Y también incluye pastores, por supuesto, que os hablaron la palabra de Dios. No te olvides de aquellos que han procurado tu bien en el Señor. Porque ¿qué es lo que pasa en cierta edad, más en la adolescencia? Que nos sentimos ya bien al tiro. Y que aquellos que estuvieron enseñándonos, ¿qué van a saber? Y dice, hey, no caigas en esa arrogancia. Acuérdate de ellos. Ahora, aquí es otra cosa importante. Te decía que la palabra acordaos también implica amor, pero dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Vamos a voltearlo un poquito, un momento. Muchas veces decimos, quiero que mis hijos, quiero que los que están a mi cargo como pastor, que me amen, que me consideren, pues no sé, que por lo menos se acuerden de mí. Aquí dice, enséñales la palabra, ¿Quieres que reaccionen en amor? Enséñales la palabra, eso es lo que produce amor. ¿Quieres que tu esposa reaccione en amor contigo? Enséñale la palabra de Dios. ¿Quieres que tu esposo reaccione en amor contigo? Háblale la palabra de Dios. ¿Quieres que tus hijos? Háblales la palabra de Dios. Si tú les das un celular, no esperes amor de vuelta. Háblales la palabra de Dios y eso produce amor. Entonces, vamos a volverlo a como está. Pero si alguien te ha hablado la palabra, acuérdate, no te olvides. Y después dice, considerad cuál haya sido el resultado, vimos capítulo 11, de su conducta. Analiza cuál es el resultado de la conducta de una persona, no seas pronto a hablar. Considera aquellas decisiones que tomó, a dónde lo llevaron. Y dice, ¿qué? Imita su fe. Tenemos que ver, no se trata de las palabras solamente, sino el resultado de su conducta. Y aquello que ha hecho, que produce un acercamiento a Dios, dice, imítalo, imita esa fe. Después continúa diciendo, ¿dónde estoy? ¿Qué versículo estamos? 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dirán, pero pues es que este ruquito, ¿qué vas a ver? Es que los tiempos han cambiado. Pero la palabra dice, no, tranquis. Muchas cosas han cambiado. Sí, ahora ya le apretamos el botoncito en vez de girar la llave en el carro. Pero en cuanto al Señor, los caminos siguen siendo los mismos. Eso no han cambiado. Entonces, lo mismo que nos enseñaron en cuanto al Señor, lo real, lo que dice la palabra, no cambia. Versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón ¿con qué? Con la gracia, no con viandas o con sacrificios, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces dice, oye, necesitas entender, por eso Jeremías dice, pregunta por los caminos antiguos, por las sendas antiguas, y camina por ellas, transita por ellas. Jóvenes, vean a los viejos en la fe, no viejos necesariamente en edad, pero en la fe. Tenemos que imitar esa fe. No se trata de vamos a innovar. Ese es exactamente el problema que estamos viendo hoy en las iglesias. Personas que quisieron ser creativas
y terminaron siendo apartados de Dios. Se trata de caminar en la fe. Dios no ha cambiado, por lo tanto, ten cuidado de no irte por diversas doctrinas. Si tú andas buscando la última revelación, no has entendido nada. Si es bíblico, no es nuevo, y si es nuevo, no es bíblico. ¿Por qué? Porque Dios no ha cambiado. Él sigue diciendo lo mismo, prometiendo exactamente lo mismo. Y aquí dice, la forma de afirmar el corazón de alguien que está tambaleando, ¿con qué es? Con la gracia. ¿Cuál es el error que cometen padres? Que cometemos, a lo mejor hermanos más maduros en la fe, cuando llega alguien nuevo, poner reglas. Cargas pesadas que ni nosotros podemos llevar y queremos que lleven los demás. Llega un hermano y dice, quítate ese arete, córtate el cabello. ¿Y eso qué? ¿Qué es lo que hace? ¿En qué produjo un avance? Pero es que el hermano fuma. Hermano, enséñale la palabra, porque lo va a dejar de hacer porque se lo dijiste, pero seguramente o posiblemente no por convicción. No estoy diciendo, el pastor dijo que se puede fumar, eso no es lo que estamos hablando. El punto es que nunca la ley transformó el corazón de la persona. Hemos estado estudiando Éxodo los miércoles, hemos visto ampliamente eso. La ley no transforma a las personas. ¿Qué es lo que transforma a las personas? La gracia de Cristo. Pero es que ¿qué tal si se hacen, hermano, si son expuestos a la palabra y el amor de Dios puede transformar su vida? Entonces que hagan lo que quieran. Si hacen lo que quieren, quiere decir que no conocen a Dios. Y lo primero que necesitan hacer es arrepentirse. Y una vez que hay arrepentimiento, viene el Espíritu Santo y Él produce la convicción. Entonces, no quiero decir tampoco ahorita que decía padres que no pongamos límite en casa, porque hablamos también el miércoles de eso. Pero que entendamos que lo que nosotros necesitamos hacer es exponer la palabra, orar por ellos, pedir al Espíritu Santo y dar el ejemplo. Amar. Y eso es lo que puede afirmar el corazón. Versículo 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducido en el santuario por el sumo sacerdote son quemados afuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció afuera de la puerta. Aquí un punto doctrinal importante. Así como los sacrificios algunos para santificar a los sacerdotes se hacían fuera del templo, Jesucristo mismo padeció afuera para que nosotros, que dice que somos reyes y sacerdotes para Él, podamos ser santificados y poder entrar al templo, no físico, sino al espiritual, podamos entrar a Dios. Entonces dice, salgamos pues a Él afuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscámosla por venir. Entonces dice, los que andan siendo o buscando ser santificados por la ley no tienen derecho a nuestro tabernáculo. ¿A qué se refiere? A Cristo, a la presencia de Dios. Ya lo vimos, entonces Gálatas dice que los que buscan acercarse a Dios por las obras de la ley, de Cristo están desligados. Versículo 15. Así que, ¿lo puede leer alguien? ¿Qué es un sacrificio? Algo que tiene un costo. ¿Dios nos pide sacrificios el día de hoy? Pues aquí sí dice no. Ya me están diciendo que no. Obviamente no los de sangre, los de animales. Pero quiero que podamos entender a qué se refiere este sacrificio. Así que ofrezcamos siempre a Dios, ¿por medio de quién? De Él mismo. O sea, no olvidando que Él es el sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio menciona aquí? ¿Qué significa esto? Fruto de labios que confiese su nombre. Cuando llega ese momento anhelado de la quincena en la que checas en tu aplicación que ya cayó el depósito, es fácil que se te salga una alabanza y digas, bendito el nombre de Jehová. Es fácil. Es fácil venir ese día cuando vienes como barbacollero, ¿no? Y adorar a Dios es fácil. Eso es como normal. Pero ¿qué cuando pierdes el empleo? ¿Qué cuando sufres la pérdida de algún familiar? ¿Qué cuando la relación en pareja no está funcionando? Cuando los hijos se rebelan. ¿Es fácil alabar a Dios en esos momentos? Ese es el sacrificio. Cuando te cuesta, cuando es difícil. Ese es el tipo de alabanza que está mencionando aquí. Cuando realmente dices, es que no lo siento. Ofrece a Dios en ese momento que no lo sientes. Es un sacrificio de alabanza. ¿Para ganar algo con Él? No. Dice por medio de Él, recordando que Él murió por ti. Y en ese momento se vuelve algo significativo. Olor fragante a Dios cuando estás en medio de la dificultad. Y puedes alzar tus ojos al cielo y decir, bendito sea el nombre del Señor. Ese es un sacrificio de alabanza. Ese es el momento indicado para ofrecer esto a Dios. Cuando no lo sientes, cuando dices, ¿por qué alguien diría esto? Bueno, ese es un sacrificio cuando nos ha costado, cuando realmente tiene un precio por pagar.
ofrezcamos a Dios, dice, por medio de Él, sacrificios de alabanza, fruto del labio que confiese en su nombre, que tu boca confiese quién es Él, lo grande que Él es, y de hacer bien. ¿Y qué otra cosa dice? De la mutua, no se olviden. ¿Y qué vuelve a repetir? Y nuevamente un sacrificio es un costo por pagar. Nos dice aquí que eso como sacrificios Dios se agrada. Pero, ¿cómo sería un sacrificio la ayuda mutua o el hacer el bien cuando tiene un costo para nosotros? Si tú entras al Oxxo o al Costco y muerdes tu hot dog y dices, ay, ya estoy lleno, y llegas a un semáforo y se lo das a la mitad a una persona que está pidiendo dinero, eso no es un sacrificio, eso ya no lo quieres. Estás tirando tu desperdicio porque no quieres que manche tu asiento con catsup y mayonesa. Un sacrificio es cuando tiene un costo para ti, cuando implica dejar tu tiempo, cuando implica dejar a lo mejor un rato a tu familia, salirte de tu ruta, gastar algo que a lo mejor ibas a usar para tus molotes en la noche. Eso es un sacrificio, cuando tiene un costo. Y dice Dios que Él está viendo de eso, está pendiente y le agrada. ¿Ganas algo con Dios? No. ¿Ganas la salvación? Por supuesto que no, es ridículo. ¿Qué dinero puede comprar? No se trata de eso. Se trata de agradar a Dios. De simplemente decir, como expresión de amor, lo hago. Pero me cuesta. Dios, me cuesta. Pero quiero hacerlo. ¿Por qué nos cuesta más el día de hoy? Porque hemos sido convencidos que necesitamos buscar lo nuestro. ¿Has escuchado esto? Vas a amar más a las personas cuando aprendas a amarte a ti. Falso. Eso no es lo que dice la Biblia. Y estábamos en búsqueda de nuestro propio amor, nuestra propia satisfacción. Vas a poder ayudar a los demás cuando tú te realices primero. Falso. Así no es el modelo de Dios. Necesitas pensar en los demás primero. No quiere decir que te tires y que te pateen. No está hablando de eso. Y si tienes toda esa idea equivocada, tenemos en Facebook y en YouTube unos fragmentos chiquitos de lo que significa Corintios, 1 Corintios capítulo 13, que habla todo del amor. Palabra por palabra tenemos pequeños fragmentos que puedes escuchar para que podamos, puedas tener un entendimiento de cómo se ve el amor a los demás, el amor ágape. Entonces, un costo. Versículo 17, obedeced. Y vas a decir, ¿cómo te encanta, pastor, ese versículo? Hoy vamos a pasarnos una hora en este. ¿Qué dice? Como quienes han de dar cuentas para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Personas malas han abusado o han descontextualizado esto para decir, y hermano, ¿por qué no me dijiste que ibas a poner ese negocio? Muchachos, ¿por qué no me dijiste que te ibas a casar? No, yo lo tengo que autorizar. No está hablando de que se enseñoreen de tu vida. Eso no es de lo que está hablando. Eso es absurdo, porque somos del Señor, no de una congregación, no de una denominación, no de un pastor. Entonces, ¿de qué está hablando? En lo tocante al consejo espiritual, a lo que Dios es como cuando Dios hablaba al profeta y el profeta decía a Israel y el Israel decía, no te queremos escuchar. Pues no lo hagas. Pero eso es lo que Dios dijo. De eso es de lo que estamos hablando, del consejo, de lo que estamos viendo el día de hoy. Ahora, es cierto, existen diferentes estadísticas, pero una de las que más me gusta para hacerme más chillón es que cerca del 90% de las consejerías que se dan o de los que se acercan a consejería no obedecen el consejo. Y a mí me ha pasado muchísimo. Viene el hermano, llora, te dice, no hermano, y te tardas 2, 3 horas con él, vienen a 5 sesiones y después ves que hizo lo que quería de todas maneras. Y uno dice, ¿para qué? ¿Para qué me quitaste el tiempo si vas a hacer lo que se te da la gana? Eso es lo que está diciendo. Si tú te acercas a alguien a preguntarle y que lean juntos la palabra, pues haz lo que dice la palabra. Si no, no tiene propósito. Es que me cae gordo el pastor y no, se va a escuchar mal, pero no importa. ¿Para qué estás aquí? No estoy corriendo a nadie. Pero algo de lo que hemos hablado es que si Dios nos pone en una familia, no podemos estar peleados con los hermanos. Porque si tu vida te vas a pasar peleados con los hermanos, posiblemente tu lugar sea otro. Más conforme a lo mejor a tu corazón, a tu gusto. Lo cual es otro asunto que tendrías que tratar. Pero no puedes estar en un lugar si no amas a los hermanos. Si no amas y respetas a los que Dios ha puesto. No quiere decir que tapes pecados. Ya hemos hablado ampliamente de eso. Aquí está hablando del consejo espiritual. Aquel que obviamente es bíblico. Recuerda lo que también vimos en Timoteo.
hablando de los pastores, a los que ejerzan bien el pastorado, dice, sean tenidos de doble honor. No a todos, sino a los que hagan bien su trabajo. Dice a los que enseñen la palabra, no a los que enseñen su carne, a los que enseñen la palabra. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos en lo espiritual, porque ellos velan por vuestras almas, como a quienes han de dar cuenta, porque es cierto que vamos a dar cuenta en lo tocante, en lo relacionado con el consejo. Nada más para que entiendas esto. Nehemías explica lo siguiente. Si tú como atalaya, es decir, como eso que estás arriba en la torre, ves venir un mal y le gritas a la gente, oigan, vienen a hacernos daño, y las personas escuchan tu voz y se preparan, libre eres de su sangre. Pero si tú viendo venir el mal, no se los dices y ellos mueren, dice, sobre ti voy a pedir su sangre. Y menciona lo mismo, si yo te doy palabra para hablar y tú se las dices y ellos la aceptan, pues qué bueno, pero si no la aceptan, sobre sus propias cabezas es su problema. Pero si tú no lo dices, entonces yo voy a pedir cuentas a ti de su sangre. A eso se limita la labor pastoral. Tener el consejo de Dios y exponerlo íntegramente como va, aunque duela. Y si yo no lo digo, Dios me va a llamar a cuentas. A eso se limita mi responsabilidad. No se limita, pastor, ¿cuándo va a venir a clavarme a mí esta cosa de la silla que ya se enchuecó? Vele por nuestras almas porque se me va a caer el niño. No es eso. No se trata de eso. Esposos, no se trata de que arregle el problema con su esposa. Esa es tu responsabilidad. Pareja, no se trata de que arregle el problema con tus hijos. Esa es tu responsabilidad. Mi responsabilidad es darte el consejo de Dios y tu responsabilidad es tomarlo y obedecer. Eso es a lo que está diciendo. ¿Sale? Entonces, así como jamás me atrevería a enseñorearme de tus decisiones, tampoco jamás te atrevas a enseñorearte de mi alma, porque mi responsabilidad es exponerte el consejo de Dios. Dice, como quienes han de dar cuenta, para que lo haga con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, tenemos que entender que cuando alguien te dice la verdad, pues siempre va a incomodar. Entiendo esto y quiero que podamos estar claros. Entiendo la dinámica de que voy y hablamos y sale algo de tu pasado o cosas así, o se descubre algún pecado, o y va a ser incómoda la situación. Todos lo entendemos, va a ser incómoda, pero podemos lidiar con eso, somos adultos. Aquí dice, bueno es afirmar el corazón con la gracia, y eso vamos a hacer. Pero yo no soy tu enemigo. Eso tenemos que recordarlo. Yo no soy tu enemigo. No lo hago como que ahorita voy a ver qué versículo le aviento a algún hermano. No. De hecho, esa es una de las bondades de la exposición verso a verso. Que si tú viniste el día de hoy, eso es lo que tocó, no, nadie me dijo, eso tocó hoy. Esa es una de las bondades. Yo no preparo mensajes para nadie, no es así. Por eso aquí dice que exista una buena relación. Porque sí llega a suceder, hay momentos en los que hay conflicto entre hermanos y pastor, y orar en la semana con todos esos conflictos se vuelve complicado. Las consejerías se vuelven complicados. Me ha pasado que estoy aquí en la congregación y llegan hermanos y no me saludan porque sé que están enojados. Digo, eso es raro. Necesitamos entender que es la palabra de Dios, ¿sale? Entonces, hagan fácil el trabajo, es lo que quiere decir aquí el autor. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Entonces, bueno, esta es una de las cuales muchos piensan que era Pablo. Versículo 20, ya vamos a terminar. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Igual a lo mejor en unos miércoles nos vamos me gustaría hablar de estos dos versículos. Sí, yo creo que en 2 miércoles te animo a que puedas venir, vamos a hablar de estos versículos. Vamos a pausar más un poquito Éxodo. Os haga aptos. Y recuerda, ¿qué es lo que nos hace aptos? El Dios que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, Jesucristo, dice, pero por la sangre del pacto eterno, esa sangre, y espero que puedas seguir esta línea de pensamiento, os haga aptos a través de esta sangre, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, no por arte de magia, sino por Jesucristo. ¿Cómo es que puedes hacer toda buena obra, hacer lo que se te está pidiendo? Por Jesucristo.
No es por la iglesia, ni por un programa, ni por un discipulado, ni por un pastor, sino es por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, dio una serie de consejos y te dice, recuerda, es su sangre en tu vida. Pero es que entonces mi tía que no es cristiana no puede. Es la sangre en su vida. Es Cristo en nosotros. No es porque soy bueno, sino es por Cristo. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Pues, os he escrito brevemente, 13 capítulos, pero era breve, ¿no? Es escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Antes de ir a las palabras finales, versículo 22. Os ruego, hermanos, dice que soportéis, reciban esta palabra de ánimo. No es de regaño, es de ánimo. ¿Por qué ánimo? Porque regaño sería si ya no hay opción, pero ánimo es porque existe la opción de cambio y Dios quiere que haya un cambio. Recibamos y a través de Él, de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre, que nos haga aptos para llevar a cabo esto. Y termina, la gracia sea con todos vosotros. ¿Qué gracia? Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acercaos confiadamente al trono de gracia para que puedas obtener el oportuno socorro. ¿Necesitas algo? Acércate a Dios y obtén ese socorro, esa gracia. No solamente la gracia que salva, sino la gracia que transforma. Sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias por esto que acabamos de leer el día de hoy. Queremos rogarte que el día de hoy que confrontes nuestros corazones acerca de las cosas que aún están mal. Padre, que incomodes nuestra vida acerca de lo que quieres que dejemos o empecemos a hacer y que seamos obedientes. Ayúdanos, Padre. Padre, rodéanos de las personas, rodéanos de aquello que necesitamos. Y si aún, Padre, estuviéramos siendo duros en nuestro corazón, por favor, no nos dejes, porque queremos caminar como a ti te agrada, Padre. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.